El Señor Jesús dijo algo que en la época las personas lograron entender mucho más fácilmente de lo que hoy nosotros podemos entender al respecto de oír la voz de Dios. ¿Cuál es el concepto que la religión nos dio cuando fuimos a una iglesia o cuando estudiábamos en la escuela o nuestros propios padres? Todos aprendimos a rezar, ¿o no? De una u otra manera. Pero lo que no hemos aprendido es a oír a Dios. Yo estaba comprando aquí en la esquina ya no me acuerdo si era un agua o qué. Y la señora ve que mi polera decía así: yo soy príncipe del Señor Dios. Y él me dice: sí, porque usted se dice ser príncipe del Señor Dios. Porque yo soy su hijo, porque yo lo sirvo, porque yo soy su siervo. Y la señora ya mayor me dice: yo también, yo lo siento conmigo todo el tiempo. Y le pregunté: ¿cómo lo siente? Yo siento una paz. Eso no es Dios. ¿Cómo que no, pastor? No, eso no es Dios. Dios no es sentir. Yo cuando oro siento un alivio. Yo sé, eso es un desahogo. Yo también cuando hablo con un amigo, por ejemplo, me desahogo, me siento bien. ¿No es cierto, sí o no? Entonces la señora me dice: ¿y qué es lo que usted le enseña a las personas? Yo le dije: nosotros estamos enseñando que lo que nos dará paz es oír a Dios, es oír al Señor Dios. Una de las cosas más difíciles, no porque sea difícil oír la voz de Dios, pero es porque le es al hombre oír la voz de Dios, por causa de que prefiere oír otras voces, es oír la voz de Dios. Las personas prefieren oír la voz de las costumbres, la voz de la facilidad. Porque para oír la voz de Dios, yo tengo que doblegar mi corazón, yo tengo que inclinar mi oído y prestarle atención a ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere para mí. No es fácil que una persona llegue a la iglesia y diga: Señor, dígame por favor qué es lo que el Señor quiere de mí. Normalmente la persona llega y dice: Señor, yo quiero que el Señor haga esto, y eso es normal. Pero el secreto para cambiar de vida no es hablar con Dios y nada más. Porque en todo el mundo las personas oramos, hablamos con Dios, y Dios oye al santo, al perverso. Dios oye a todo el mundo. Pero no todo el mundo cambia de vida. ¿Pero por qué no todo el mundo cambia de vida? Porque no todos tienen la disposición para oír la voz de Dios. Entonces Jesús, en el libro de Juan capítulo 10 versículo 1, le dijo a todas las personas, a los sacerdotes, a todos los que estaban ahí, les dijo: les aseguro que el que no entre en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas, la clave de la prédica se llama reconocer. La palabra es reconocer, amén. Porque dice así: el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su voz, y las ovejas, ¿qué dice ahí? Reconocen su voz. Las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen ¿su qué? Su voz. En cambio, a un desconocido no siguen, sino que huyen de él porque desconocen, no reconocen, desconocen su voz. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Entonces en el versículo 14 Jesús les dice así: yo soy
el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo llamar y oirán mi voz, o debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor, que somos nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarlas. Jesús les contestó diciendo: yo sé lo que dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Lea por favor el 27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y la qué? ¿La qué? La reconocen. Y yo las conozco, y ellas me siguen. Y como me siguen, yo les doy vida eterna. Como me siguen, jamás perecerán. Como me siguen, nadie me las quitará. Porque lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede Mire bien, mire al pastor. Vamos a hacer corto. Jesús les dice a las personas que Él es el buen pastor. Él es el que está parado en la puerta del rebaño, y las ovejas reconocen su voz. ¿Por qué Jesús habla esto? Las ovejas, por eso es que era más fácil entender. Las ovejas, ellas son malísimas de visión, son malísimas en olfato, son malas en la percepción de las cosas. Lo único que tienen un poco mejor es su audición. Entonces las ovejas, ellas son tan dependientes del pastor, que si el pastor no las guía a través de su voz, ellas no encuentran comida, porque su olfato es malo, su gusto es malo, sus ojos son malos. Entonces la única manera de que esas ovejas vayan a comer, de que esas ovejas sean libres, de que esas ovejas sean protegidas, es a través de la voz del pastor. Entonces Jesús le dice a ellos: escúchenme, si ustedes fueran de mi rebaño, reconocerían mi voz, reconocerían mi voz, entenderían lo que yo hablo. Pero como ustedes no son de mi rebaño, no reconocen mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. Entonces, como me siguen, yo les daré vida. Bueno, entonces está claro que nosotros todos debemos aprender, escúcheme bien, todos debemos aprender a desenvolver nuestra audición espiritual. Cuando en el pasado un hombre de Dios, o un pastor, un sacerdote, era consagrado, se le ungía el lóbulo derecho, escúcheme, el lóbulo derecho, para que él pudiese abrir su oído espiritual a la voz de Dios. ¿Cuál es la lucha que el Espíritu Santo tiene aquí en la iglesia? Es que las personas sinceras como ustedes, que vienen a buscar de Dios, sepan reconocer la voz de Dios, sepan reconocer esa voz que le dice: mira, yo voy a cambiar tu vida, pero debes abandonar esto, pero debes perdonar, pero debes dejar esto, pero debes hacer esto. Entonces las personas, ellas vienen más que todo para pedir que para pedirle a Dios qué es lo que ellas tienen que hacer. Entonces, cuando desenvolvemos nuestro oído espiritual, una palabra de Jesús, una palabra que Él nos da, transforma la historia de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo yo desenvuelvo? Porque la clave es esa. Ya entendí, pastor, yo tengo que oír la voz de Dios, yo tengo que reconocer la voz de Dios. La pregunta es ¿cómo?
¿Cómo yo puedo reconocer la voz del Señor Jesús? Tengo que tornarme oveja. ¿Y cómo me torno una oveja? ¿Cómo me torno un miembro del redil del Señor? Bueno, usted tiene que pasar a obedecer a la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a ser sumiso, aprender a ir donde el Señor Dios le dice. Pero ¿cómo, pastor? Usted lee la Biblia. Usted le suplica a Dios: Señor, yo quiero aprender a oírte, quiero aprender a oírte y quiero tener coraje para que aquello que yo escuche, yo lo obedezca. Para que aquello que yo oiga, yo lo obedezca. Entonces, cuando eso pasa y usted está a punto de cometer un error, está a punto de tomar una mala decisión, pon en su conciencia, viene una voz y le dice: no, no hagas eso, no, eso es malo, vas a pasar por problemas. Entonces inmediatamente usted escucha la voz de Dios ahí, pero también escucha la propuesta del pecado que le dice: no es tan malo, Dios es bueno, Dios te va a perdonar. Pero la voz de Dios le dice: no, toda acción trae un resultado, no, tu vida eterna está en riesgo. Dios dice eso. Pero el diablo dice así: pero Dios es bueno. Primero el gusto y después el susto. Entonces usted tiene que inclinarse para la voz de lo correcto, para la voz de la verdad. Si usted no lo hace, usted va a perder. Va a perder. Entonces la principal característica para que yo aprenda a oír la voz de Dios es la oración. Yo tengo que orar: Señor, dígame qué hago. Señor, enséñeme a oír su voz. Yo quiero que el Señor me hable. ¿Cómo actúo con mi hijo? ¿Cómo actúo con mi marido? ¿Qué debo hacer allá afuera? Señor, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que dejar, que yo no veo que están malas? Háblame, Señor. Entonces Dios comenzará a hablar. ¿A dónde? A la conciencia. Entonces usted comenzará a actuar de otra manera. Usted comenzará a obedecer, porque la característica, o la primera característica de la oveja del Señor Dios, es la obediencia. Amén. ¿Cómo seríamos todos si reconociéramos la voz de Jesús? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestro matrimonio? Las veces que estamos discutiendo y viene esa voz que dice así: cállate, no digas nada. Y usted hace silencio. Y usted se aguanta. Y de aquí a poco todo calma. Pero a veces, en vez de oír esa voz: cállate, no, ¿qué le digo para herirla? ¿Qué le digo para herirla a esta o a este? ¿Cómo? Entonces, oír la voz de Dios o reconocer la voz de Dios es aquí adentro en la conciencia. Es adentro en la conciencia. Yo sé que no es fácil, pero cuando me cuesta a mí oír la voz de Dios, cuando yo priorizo oír la voz de mi corazón, cuando yo priorizo oír la voz de mis deseos, la voz de mis deseos. Pastor, todo el mundo es tentado, todos, hasta la más anciana es tentada. Claro, cuando uno ya es anciano, quizás las tentaciones ya no son físicas, ya no son carnales, pero de repente es tentada a hablar, es tentada a guardar en el corazón cosas. Cuando la persona es más joven, es tentada por la carne, es tentada por la vanidad, por la vanagloria. Entonces el Espíritu de Dios, Él está aquí para hablar con nosotros, pero el corazón duro no quiere dar oídos a la voz de Dios. No quiere dar oídos a la voz de Dios. Yo me acuerdo que el pastor habló del bautismo en las aguas. Y el pastor fue claro, ¿no? Porque cuando yo llegué a la iglesia, ¿cuántos años tiene usted? 29, ¿no? Usted, Efraín. Mi pastor tenía 17 años. El pastor mío y de Lili. Imagínense. Y el pastor de 17 años, él dijo así: si usted quiere bautizarse, usted va a tener que dejar todo lo malo. Usted va a tener que dejar la idolatría,
usted va a tener que dejar las cosas cerradas, dejar de ser grosero. Y comenzó a decir. Entonces, en mi conciencia, una parte de mi conciencia decía así: yo necesito que bautizarme. Pero la otra parte me decía así: pero si me bautizo, miércoles, ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Entonces yo tuve que tomar la decisión: ¿a cuál escucharía? ¿A la voz de mis deseos o a la voz de quién? Entonces, ¿usted quién decide? Ay, pastor, lo que pasa es que yo soy joven. Es el corazón perverso. Es el corazón que usted tiene que abrir su corazón para oír la voz del Señor Dios. Amén, gente. ¿Quién entendió al pastor? Esto es muy importante.